reconozco, y yo creo que una de las cosas que diferencian a 9 millones como medio y a mí como editora es que yo reconozco que somos periodistas, pero también somos ciudadanas, y la comunicación que he podido tener, por ejemplo, con la doctora ha sido bien cándida y honesta y directa, y hemos podido explorar qué rol tiene el periodista en esto, y creo que el que todavía a la fecha de hoy tengamos medios que hablan de pruebas, pero no especifican qué tipos de pruebas son, creo que dice más del medio que de otra cosa, porque sabemos que muchos de nuestros colegas están subyugados y subyugadas a estos pues, modelos quizás corporativos que no les permiten, y lo reconocemos como una de las posibles barreras ante más colaboración entre la ciencia y el periodismo, pero creemos que momentos como estos y circunstancias como estas son las idóneas para fortalecer esos lazos. Entonces, gracias por también cerrar con el eslogan, con la consigna del pueblo salva el pueblo, porque tiene que ver también con lo que tuvo acontecimiento a principios de año en el sur de nuestro país, con el terremoto, y lo que sucedió, y desde el principio, como parte de la cobertura, se vio la distinción entre lo que sucedía y se comunicaba en la metro, en el área metro, donde todo como que quedaba concentrado en San Juan, pero de repente teníamos estas miles de personas bajo estas circunstancias inhumanas, desesperantes, claramente exasperantes, y el pueblo se puso a disposición de alimentar al propio pueblo, y caravanas en medio de poder, en medio de potencial riesgo. Entonces, pues quizás no es lo más inteligente, pero sí demuestra que el pueblo sí salva el pueblo, que el pueblo puertorriqueño ha respondido. Y la doctora Kenira Thompson, que entiendo que no pudo conectarse hoy, imagino que por muchos compromisos también o otras cosas, fue pieza angular en esto, y ha sido pieza angular desde eventos como Irma, como María, como los terremotos, dirigiendo los esfuerzos salubristas del área sur de Puerto Rico, y ahora tenemos para ustedes otro clip del podcast. So the molecular PCR tests, those are the ones that Dr. Colon Ramos and Dr. Thompson and the rest of the team, these are the ones that they're trying to get going in Puerto Rico, because with these tests, you can immediately see who has the virus, right? And you don't have to wait for the antibodies to form. Yes, exactly. They're the ones that entail a swab being inserted up your nose. Way up there, and it scrapes around and it collects a sample of secretions from that area. The sample in that swab is preserved by a special pink liquid that is called a transport agent. And the pink liquid is used to contain and keep the virus alive so you can do the testing. So from the beginning, this issue of we don't have enough swabs, and we definitely don't have enough transport medium to be able to handle the testing volume that we were facing as a group. So this type of tools were in high global demand, because at the same time, every country in the world is needing them. And this posed a challenge for the team. So scientists from the diaspora got in touch with CEOs of pharmaceutical companies to get these supplies. But these companies were categorized in Puerto Rico as an independent country, not a territory of the U.S. And those companies, they said, look, we're making our priority list based on recommendations from HHS and the federal government. The U.S. Department of Health and Human Services. And Puerto Rico is not a priority. So that's unacceptable, right? So it's actually a catch-22, because Puerto Rico is part of the U.S. and it is subject to federal regulations. And federal regulations affect local response. So Dr. Colon Ramos told me that not seeing Puerto Rico on those lists makes him feel frustrated. Every time I see a list of countries, I look for Puerto Rico is not present. Then you see a list of territories of the U.S. and states, and Puerto Rico is not present. It's almost like a place that doesn't exist. And so as a Puerto Rican, like, my scientific identity has very much been linked to giving a voice to the fact that this place exists and is part of the world and can contribute. I mean, this is just fascinating, because it just goes to show
how doctors, scientists, medical professionals, they can make decisions about what they want to do with their lives and their professions in a moment like this, in a worldwide pandemic. So at this point, Edmi, what does the consortium do? They've got this idea. How do they get their hands on the supplies? So, Maria, they got creative. Ingenuity seems to come very easily in Puerto Rico during hard times, honestly. There's this doctor called Ricardo Papa. He's a professor in the University of Puerto Rico. And he remembered that he had a company that made these swabs in his hometown back in Italy. And it actually turns out to be the main factory that makes these swabs in planet Earth, in the whole planet. And so he personally contacts the owner. And after a few conversations in Italian, he was able to ship into Puerto Rico about 20,000 of these swabs that are so fundamental for testing. It was that level of networking and ingenuity that enabled us to solve the problem. But one of my favorite and most exciting stories, and even heartwarming, is that of Dr. Thompson's team deciding to hack and make their own transport medium. That, if you remember, Maria, it was the pink liquid I was telling you about earlier. And we said, you know what? What could possibly be in this ventral transport medium that we couldn't make? So we started doing our research and trying to figure out what it was. And sure enough, we put together a recipe. We had all the ingredients that were needed, and this viral transport medium was concocted. Dr. Colon Ramos actually says that this happening was a turning point. I think for the community and for the laboratories, both in their ability to perform the test, but also in how they imagine their own roles in making sure that testing could happen in Puerto Rico, no matter the barriers that the world was facing. Edmi, you're muted. Y lo que se perdieron. No, pero lo que estaba diciendo es que eso fue una de las historias más gratas que pudimos escuchar. Porque nos demostró cómo muchas veces en el periodismo las historias, for lack of a better word, you have to make them sexy. Y esa historia de hacking, ese transport medium y cómo demuestra o encapsula lo que es el puertorriqueño, la puertorriqueña y lo que es nuestra comunidad científica boricua, es emocionante y le agradecemos a la doctora Thompson por compartir con nosotras esa anécdota. Y entonces tenemos el placer de ahora adentrarnos en el dónde estamos, qué está pasando, y queremos reconocer la presencia de la epidemióloga Fabiola Cruz López, epidemióloga del municipio de Villalba, pero encargada directora del programa de rastreo de contacto del país, y la doctora, la soon to be or next to be, porque tiene planes para take over the world como mitad de la gente que está aquí ahora, tuvo contacto conmigo a través de su organización Humanización en Salud, que trabaja junto a epidemiólogos como José Bernardo, que está ahora trabajando con el municipio de San Germán. Así que vamos viendo cómo la cepa sigue dando y se sigue reproduciendo en trabajo efectivo y en salvar vidas. Y ahorita va a estar hablando y compartiendo con nosotros dónde están, cómo ella ve la cosa y para dónde vamos. Así que en ese sentido, esa es la historia. Puerto Rico puede irse por uno de los lados y ahorita vamos a escuchar al mismo doctor Colon Ramos lo que nos dijo de esas dos vertientes y entonces adentrarnos en el now. Pero queremos compartir con ustedes una presentación de parte de la doctora Roberta Lugo, que es colaboradora de como les habíamos dicho al principio, de 9 millones, y es como nuestra, como le habíamos dicho, in-house epidemiologist, y ella pues nos va a poner en contexto un poquito en cuanto a lo que implica la reapertura, el cambio en divulgación de datos, para que si no lo sabe se entere, y si lo sabe se acuerde, y si lo sabe pues lo vuelve a escuchar. Así que aquí lo tiene, doctora, gracias.
Gracias, Luis. ¿Me escuchan? Ya. Sí, te escuchamos. Ya, Sí, mismo hola. ponemos ya mismo sale la presentación. Está bien, no te preocupes. Ok. Yo lo que voy a estar es, si tienen preguntas, esto es una conversación, la presentación lo hice para ser un poco más visual con lo que quería transmitir hoy. Ha sido bien interesante, es porque tenemos tenido dos eventos paralelos. Estamos ahora trabajando lo que será el gobierno, ha estado mencionando lo que va a ser la apertura de la tercera fase. Puerto Rico ya casi se está moviendo a lo que es una apertura casi total. La próxima semana vamos a entrar en la apertura del comercio, los gimnasios, las playas, los balnearios, las iglesias. Y a la vez de esto, a la misma vez que va a ocurrir esto, el Departamento de Salud hace el anuncio, Elmi, puedes pasar a la siguiente diapositiva, de que se hizo una reestructuración, una reclasificación de lo que son los casos. En este caso, nosotros hasta el momento siempre hemos trabajado en los reportes que el Departamento de Salud publica, lo que son los casos positivos, ya sea por prueba molecular o por el caso positivo por prueba serológica. Y estos son los casos acumulados que hemos estado viendo desde el principio. Ahora bien, el Departamento de Salud tiene y actualiza la definición, lo que nosotros conocíamos antes como un caso positivo molecular, ahora va a ser un caso confirmado. Y ahora el casos probables. El secretario de Salud informó que vamos a estar utilizando lo que es la definición del Consejo de Epidemias Territoriales y Estatales. Y es bien importante nosotros conocer, explicarle a la población estos conceptos, porque un caso probable no es un caso simplemente serológico. El caso probable necesita cumplir con ciertos criterios para que se clasifique como tal. Y de acuerdo a la definición, que también esta definición la que utiliza el CDC, se supone que se cumplan dos criterios de tres. Se debe cumplir o con el criterio clínico, que esto es si una persona presenta, por ejemplo, sintomatología. Debe cumplir también con un criterio de laboratorio, que esto es un resultado serológico positivo, o también debe cumplir ya con el resultado serológico positivo, también debe cumplir lo que es con un criterio epidemiológico. Un ejemplo del criterio epidemiológico viene siendo a caso cercano con una persona positivo a COVID-19. La próxima. Luego de que el Departamento de Salud dice que va a usar esta definición, nos levantamos con un dashboard actualizado con esta nueva definición. Entonces nos encontramos con que los casos confirmados son los casos de PCR, son 1.443 casos, y entonces encontramos todas las pruebas serológicas colocadas en el renglón o en la nueva categoría, que son los casos serológicos. Y el Departamento de Salud lo que hizo fue que los reagrupó en esa categoría. Y yo pienso, nosotros como comunidad científica debemos decirle a la población que hay que interpretar esos datos bien cuidadosamente, porque no necesariamente es todos esos casos probables que el Departamento de Salud publicó en su dashboard son, ¿cómo les explico? Dentro de esos casos, dentro de esa clasificación hay muchos tipos de casos. Ahí tenemos casos de COVID que no necesariamente fueron confirmados, ya sea como el doctor Colón explicó anteriormente, por la falta de pruebas moleculares o por solamente priorizar la prueba serológica antes de la prueba molecular, por lo que tenemos casos serológicos que no los pudimos identificar a tiempo, dada a la infraestructura del sistema de hacer las pruebas en el Departamento de Salud. Entonces, una vez que el Departamento de Salud decide actualizar esta definición, es bien importante que se lleve a cabo la investigación epidemiológica. Porque si vamos a utilizar una definición, hay que utilizarla correctamente. Y aquí es donde, ¿verdad? Yo como científico me preocupa, porque estos casos probables deben ser investigados también, porque tenemos que tener claro que debemos confirmar que sean en realidad casos probables. Y aquí también viene la confusión, en mi pasada a la próxima diapositiva, y es que cuando vemos esta actualización, para mí, que la combinación de tener esta apertura
que vamos a empezar a abrir el país en su totalidad, y a esto le sumamos esta nueva definición, la cual inmediatamente que el secretario de Salud anunció esta clasificación, yo vi 2 titulares en la cual uno decía que Puerto Rico hubo un reajuste de casos y que ahora solamente tenemos 1.400 casos positivos. Vi otro titular que decía que Puerto Rico hubo una disminución de casos. Y estos dos eventos paralelos es una combinación peligrosa, porque puede dar la impresión de que el COVID en Puerto Rico está bajo control, o que algunas personas pueden pensar que ya el virus no es una amenaza. Y sí, yo concuerdo con el doctor Colón de que estamos en el ojo del huracán, porque nosotros estuvimos 2 meses que el país está comenzando a abrir, y también nosotros, y digo nosotros, en la comunidad científica y también los reporteros han estado educando a proteger, y las personas sí se están protegiendo, pero entonces tenemos estos 2 mensajes paralelos de que vamos a abrir el país casi en su totalidad, más tenemos esta nueva definición en la cual no se educaba al pueblo, y mucha gente puede pensar que un caso probable son casos negativos, y no tienen y no contemplan en que en esos casos probables también hay casos de COVID. Lo que pasa es que debido a las limitaciones que tenemos, no pudimos detectarlo. Y esto para mí, esto es un mensaje incorrecto. Y nosotros como científicos ahora tenemos que, como dice Mónica, muchas veces repetir, ahora tenemos que empezar de nuevo a educar al pueblo y decir de que estamos en una etapa peligrosa, que tenemos que seguir cuidándonos, no podemos bajar la guardia. Y yo pienso que las cosas más importantes, los 3 puntos que debemos enfocarnos, básicamente, es de que en Puerto Rico hay más de 5.000 casos de COVID detectados, sean PCR o sean serológicas. El COVID está en Puerto Rico. Tenemos bien casos activos en la comunidad, y esto lo vemos claramente como el brote que tiene unas características particulares esenciales, en cual tenemos un caso índice que contagió a 11 personas, y estos casos sí fueron confirmados por PCR, por lo que tenemos que ser bien cuidadosos. Y el COVID sigue siendo una amenaza para la salud, por lo que tenemos que seguir, y no podemos, como digo, no podemos bajar revoluciones y seguir educando y tener la comunidad científica levantando bandera y decir que estamos, como dijo el doctor Colón, en el ojo del huracán, y tenemos entonces que prepararnos para lo que viene, con lo que es esta apertura casi total. Entonces, doctora y también doctor Colón, ¿qué significa o a cómo se ve estar en el ojo del huracán? ¿Cuáles son esas señales que nos dejan saber que estamos en el ojo del huracán, que ayudan a comunicar la seriedad del momento, de la situación y la necesidad de continuar y agudizar incluso en algunos aspectos las medidas de prevención? Yo pienso, como dije anteriormente, que estamos en el ojo del huracán, y es que nosotros hemos visto, sí, en los datos que tenemos hasta el momento, que como dice el doctor, es un ver en general de edad, hemos visto que hubo un pico, pero en realidad Puerto Rico, el contagio, nosotros no hemos tenido contagios como hemos visto en Italia, Estados Unidos y en otros países, donde ha sido una cosa increíble. Puerto Rico sí ha tenido contagios, pero yo entiendo que el virus ha estado bastante controlado, y entiendo que en uno de los el último reportaje del doctor Colón, que se informó que la prevalencia en Puerto Rico no era alta. Quiere decir que nosotros estamos todavía sintiendo los efectos de ese lockdown que tuvimos súper largo, que ha sido para mí uno de los lockdowns más grandes que ha hecho en el territorio de Estados Unidos. Yo creo que fue el más largo, si no me equivoco. Todavía eso nos está protegiendo, pero ahora viene verano y el virus no se va de vacaciones. Entonces, nosotros, ahora este es el momento que todavía gozamos de todavía nos queda, a pesar con todo lo que ha pasado con las pruebas moleculares, con lo que ha pasado con que nos quedamos sin task force, nos quedamos sin epidemiólogos, todas esas cosas, con todo eso tenemos un poquito todavía de ventaja, nos queda todo, pero se va cerrando, y nosotros debemos aprovechar este tiempo que nos queda para prepararnos para una posible segunda ola de contagio, que históricamente, si comparamos esto con lo que pasó en el 1918, la segunda ola fue peor, y queremos evitar eso, tanto aquí en Puerto Rico, porque por las alturas no contamos ni con un sistema
de hacer pruebas robustos. No contamos con el sistema de rastreo. Sí, Fabiola les va a hablar un poquito ahora, pero esto está todavía en desarrollo y ha sido, yo pienso que una tarea bien difícil y una tarea monumental que Fabiola puede dar fe de eso y explicar, y nos falta, y tenemos que prepararnos para lo que viene. ¿Algo que añadir, doctor, al ojo? Sí, bueno, mira, desde que se empezaron a hacer las primeras proyecciones, se había predicho de que en verano iban a bajar la incidencia. Y las razones por eso tienen que ver con las mismas razones por las cuales los virus usualmente, como influenza, bajan en verano. Si tú te fijas, la gente se enferma como para otoño, diciembre, que tiene que ver con condiciones que todavía realmente no se entienden del todo, pero siempre hay un aumento para esa fecha, baja en primavera, baja en verano llega a un valle y vuelve y sube. Esas fue las mismas curvas que se vieron para la epidemia de la influenza del 1918 y era lo que se predijo desde enero que iba a pasar con el COVID. Así que nosotros esquivamos la primera ola y estamos en los llanos que está el mundo ahora mismo, bajando. Si estuviésemos en los llanos y hubiese unas conversaciones sensatas en Puerto Rico sobre cómo se van a controlar los aeropuertos, cómo se va a aumentar el número de pruebas, cómo se va a abrir de manera inteligente, pues entonces tú dices, pues estamos aprovechando estos llanos, este ojo del huracán, para prepararnos para lo que viene próximo. Pero estamos en año de elecciones y no solamente en Puerto Rico, para ser franco, o sea, en Estados Unidos lo estamos viendo también igual o peor, porque en Puerto Rico, sí, porque en Puerto Rico lo que ha pasado, que para mí ha sido sorprendente como puertorriqueño, es ver un pueblo que, bueno, por lo menos ante mis ojos ha cambiado muchísimo desde el huracán para acá. O sea, yo no hubiera podido predecir cuán bien acató el pueblo, cuán responsable ha sido. O sea, entonces, pero lo que está diciendo Roberto es muy cierto. Una manera de visualizar todo esto es que el pueblo hizo una inversión. Y esa inversión que hizo fue muy costosa. Eso le costó trabajo a la gente, le costó salud mental, le costó un montón, le costó tiempo social, le costó muchísimo al pueblo. Pero fue una inversión. Si tú capitalizas en esa inversión, ahora el país está posicionado para ser uno de los únicos lugares en el mundo, y no estoy exagerando, donde pudiese erradicar el virus. Puerto Rico está en esa posición. Connecticut, donde estoy yo ahora mismo, no lo está. Nueva York no lo está. No hay ningún estado en Estados Unidos que lo está. Pero Puerto Rico sí lo está. Por ser isla, porque entonces se limita el acceso, y por la inversión que hizo el pueblo, que no se ha hecho en otras partes del mundo. Entonces, pero también hay que reconocer que lo que tú tienes, si fuese a hacer una analogía, tú tienes un granero lleno de paja seca. Y no se te quemó la paja, pero tienes ascuas tiradas por ahí. Y si no recoges las ascuas, todavía tienes la misma cantidad de paja seca que tuviste cuando hubo el peligro de incendio la primera vez. Entonces, con una ascua que se te quede prendida, se te quema el granero. ¿Entiendes? Entonces, pues, si recoges todas las ascuas, protege el granero. Pero a la que deje una o dos ascuas y pienses, pues ya se resolvió, se te quema el granero de nuevo. Entonces, eso hay que reconocerlo. Y lo que viene en otoño va a ser peor porque pienso yo, ojalá que yo esté mal, o sea, ojalá todas las predicciones estén mal, y lo que está diciendo Roberto esté mal, esté yo mal. Pero las predicciones ponen a la situación en otoño peor porque van a haber aumentado los casos a nivel global, pero se van a haber aguantado por el verano, y después todos esos casos que están más o menos así estables, en otoño van a arrancar. Entonces tú vas a tener la gente más confiada, viajando más. Todos los turistas que vienen para Puerto Rico, ya se está anunciando que si el turismo está abierto. No, e impulsando el turismo, exigiendo que se abra. Que se pudiese, yo no estoy en contra de que se abra el turismo, pero que se abra de manera inteligente. O sea, si tú vienes a Puerto Rico, que tú entiendas que tú tienes unas responsabilidades como turista y el país tiene que imponerle las responsabilidades al turista. No puede ser, sálvese el quien pueda. O sea, ya están empezando a hablar de abrir cruceros y eso, que los cruceros son unos invernaderos de ese virus. No, y sabemos lo que pasó al principio, el primer caso, Costa Luminosa, y el terror de esas naves, de esas naves en alta mar. Y realmente yo creo que ya, como Luz bien menciona, Daniel, necesitamos un libro de analogías tuyas. Mira, a ver, doctor,